Ya estamos de regreso ya en la parte estelar de este espacio de hoy en Buenos Días a Santo Domingo. Vamos a iniciar un diálogo que de seguro va a ser sumamente interesante con el doctor Rafael González, un joven médico dominicano, jefe de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, cirujano de una gran experiencia. Además de esto, es el presidente actual de la Sociedad de Bariátrica y Metabolismo de la República Dominicana. Doctor, bienvenido a Buenos Días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por permitirme la posibilidad de expresarme en este medio bien difundido. Doctor, nosotros queremos en el inicio hacer una pequeña panorámica de cómo ve el doctor González García el sistema de salud de la República Dominicana. Vemos cómo la actual administración del presidente Medina culminó una primera etapa, si se quiere, de inauguraciones de escuelas. Entonces ya ahora está en una segunda etapa, que es el proceso de entrega de hospitales que se han ido remodelando, 54 hospitales que se intervinieron de manera conjunta. Entonces poco a poco se han ido ya entregando a la población. ¿Cómo ve, doctor, el sistema de salud nuestro? Mira, la administración del presidente Danilo Medina está haciendo esfuerzo por aumentar el número de camas y sobre todo por dignificar la planta física de los hospitales, que antes no eran más que almacenes de enfermos. No obstante a eso, el buen deseo de tener planta física bonita, adecuada, que las personas se sientan limpios, que sientan un espacio adecuado, no resuelve el problema profundo de salud. Yo creo que además de aumentar el número de camas disponibles, el número de hospitales, el número de centros, el número de unidades diagnósticas, hay que aumentar la sensibilidad en prevención. Okay. Porque la medicina preventiva es hacia donde debemos mirar. La medicina preventiva. Porque como parte de la medicina preventiva tenemos el proceso de vacunación que se efectúa con los niños desde el nacimiento, desde antes de nacer, con la madre. Sí. Entonces, ¿qué otras medidas preventivas se pueden emprender al margen ya de lo que es el proceso de vacunación? Si nosotros miramos, hay enfermedades que son prevenibles con programas de difusión e información, como por ejemplo lo que compete a nosotros, la obesidad. Exacto, hacia ahí queremos llegar. Hablando de prevención en ese sentido, pues el Estado hacia ese litoral que representa alrededor de casi un tercio de la población, tiene cierto grado de sobrepeso, pues se mantiene de espalda a esa realidad. Si no se está haciendo nada para alertar a la población de que nosotros tenemos diabéticos que son diabéticos por sobrepeso, que tenemos hipertensos que son hipertensos por sobrepeso, que tenemos un aumento de las enfermedades cardiovasculares por problemas de sobrepeso, que tenemos un aumento de las prótesis en los puntos de apoyo, en las rodillas básicamente, hernias lumbares como consecuencia del sobrepeso, que tenemos ausentismo laboral, que tenemos discriminación, ausentismo en las universidades, ausentismo en los centros de estudio por el bullying que le produce al paciente, al enfermo obeso, el entorno, la discriminación en el transporte. Eso el Estado, a mi entender, se mantiene de espalda a esta realidad. Ya. Usted ha tocado un punto muy importante, que hacia ahí justamente quería yo caminar paso a paso, como dice mi amigo mi amigo Héctor Herrera Cabral, paso a paso, el programa que tiene Héctor Herrera. Dentro de la medida preventiva tenemos el control de peso. ¿Por qué? Porque aquí la gente en el pasado creía que mientras más gordo usted estaba, mira, fulano está gordo y colorado, ¿verdad? Eso era salud, símbolo de salud. La grande jerarquía era que el que no estaba gordo no estaba en el entorno de poder, porque la obesidad significaba una semblanza de poder. Mas, sin embargo, en el 85, la Organización Mundial de la Salud decretó una enfermedad. Y en el 91 la decretó la gran epidemia del mundo, porque independiente del nivel socioeconómico que tengan las naciones, tienen cierto grado de obesidad. Ya. Ahí tenemos unas imágenes en pantalla de lo que significa ya un obeso, una persona
con obesidad. Entonces, doctor, yo quiero que usted nos diga cuándo una persona puede ser considerada obeso. Sé que hay una fórmula que establece que en base al tamaño de la persona, en base a la edad de la persona, hay una tabla que te va indicando cuál es el peso de una persona de 30 años de edad, un ejemplo, el peso promedio de 6 pies de estatura. Nosotros tomamos como medición ya para el adulto, sí, que es el índice de masa corporal, que es la superficie corporal por metro cuadrado. Es una ecuación que se hace el peso entre la altura del paciente. Puede ser en varias medidas, puede ser en kilo o en libra, o puede ser en pulgada o en centímetro. Es decir, la medición. Nosotros tenemos universalmente una tabla que se ha violado en algunos países, que ellos mismos han hecho de acuerdo a su realidad, han hecho una adecuación a esta tabla, pero lo universal es que el paciente que está entre 18.9 y 24.9 es un paciente que está en el estadio de peso normal. Okay. El que está entre 25 y 29.9, entonces es el que está sobrepeso, que tiene que perder de acuerdo a la altura y la dimensión del individuo entre 20 y 30 libras. ¿Qué hacer? Y de ahí en adelante, entonces comenzamos a graduar los grados de obesidad. Los que están entre 30 y 34.9 son obesidad de primer grado, y los que están entre 35 y 39.9 son aquellos que tienen obesidad de segundo grado, obesidad severa. Ya los que tienen más de 40 hasta 50 entonces son los obesos mórbidos, los que están por encima de 50 entonces son los superobesos. Ok. Doctor, usted es experto en cirugía bariátrica, pero también en metabolismo. Sí. Entonces, ¿qué hacer para no tener que acudir al quirófano? Hacerse una cirugía, reducción de estómago o a la manga gástrica, controlar el peso en sentido general. ¿Qué hacer? Mira, el sobrepeso es prevenible. En nuestro país, como te dije, estamos ausentes de una campaña de prevención de la obesidad. Estamos también ausentes en un efectivo diagnóstico y en un efectivo tratamiento de parte de la administración pública para la obesidad. ¿Por qué? Nosotros vemos cómo somos el único país que se ha ido aislando de lo que es la cobertura de la seguridad social para los enfermos obesos. Okay. Nosotros estamos aislados, el enfermo obeso tiene que verse confinado, que si es obeso y se va a hacer los análisis por una vesícula, el seguro no quiere cubrirle nada porque lo ven obeso y creen que lo van a operar de obesidad. Eso es un grave problema. Entonces, la obesidad, que conjuntamente con el estrés ha sido declarada la enfermedad del siglo, o sea, las enfermedades del siglo. Pero ¿por qué? Y es mi inquietud, doctor, mucha gente le teme a este proceso de hacerse una bariátrica. Si tú supieras que no es que le temen, el asunto es el costo. Le temen económicamente. Económicamente, porque mira lo que ocurre. El punto más cercano que nosotros tenemos cuando navegamos es Puerto Rico. O sea, entonces el vecino más cercano, para nadie es un secreto, que son nuestros vecinos de las fronteras. Pero vecino navegar que tenemos más cercano es la isla del Encanto, Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay un sistema sanitario que obliga al seguro a cubrirle el procedimiento de obesidad a los pacientes. Allí está la doctora Santos, que tiene una lista de espera de más de 3 años. Si el paciente que se consulta hoy con Santos tiene que esperar 3 años para ofertarle la fecha de cirugía, pero es porque el seguro la cubre. Aquí nosotros, que tenemos ya alrededor de 29 cirujanos de obesidad documentados y aceptado por la sociedad de acuerdo al protocolo de admisión, que tenga su entrenamiento, que tenga un equipo disciplinario, multidisciplinario para la acción y que esté sujeto al protocolo de la ISO, a lo cual nosotros somos miembros. No obstante a eso, nosotros vemos que el volumen de consulta crece, pero el número de cirugías se mantiene estático. ¿El problema cuál es? ¿Eso es bueno para ustedes? Económico. Entonces tenemos muchos pacientes demandando cirugía, pero el costo de la cirugía, aun cuando tú se la quieras regalar al paciente, para él comprar los materiales es caro. Se lo digo o le pregunto porque conozco a alguien que se la hizo
y me dijo que eso ha sido lo más terrible que le ha pasado en el mundo. No sé si fue que el procedimiento no estuvo de acuerdo a cómo mandan los procedimientos que ustedes utilizan para hacerlo. Bueno, ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ahí pudieron haber pasado muchas cosas. Primero, ustedes saben lo que ocurre con el paciente en nuestro medio, que es un paciente que por lo económico vive buscando cosas y a veces va al centro de menor preparación por un asunto de que económico. Comprendo. Entonces, por eso ustedes ven que cada vez que estalla un escándalo con la cirugía estética, estalla con un médico que no tiene preparación o con un centro que no tiene la preparación. Entonces, ¿por qué? Porque las personas van y van y eso se hace un virus, y cuando estalla el problema, entonces cuando tú ves que esa la acción de ese centro y ese profesional que está usurpando funciones, que está falsificando una acción, que debe tener una preparación supervisada por el organismo rector, en este caso el ministerio, no se hace. Incluso tengo un centro que ya se habilitó y luego de que estalle el problema entonces van a cerrarlo. Entonces yo estoy aquí y yo puedo emitir mi juicio y decir que yo puedo curar el asma que no tiene cura, y no hay nadie que vaya a mi oficina a decir, ven acá, vamos a ganarnos en este país el premio Nobel de la medicina. ¿Cómo que usted cura el asma? Exacto. Es decir, yo puedo ir a un centro de comunicación y decir que yo soy lo que quiera hacer en la medicina y nadie me investiga. Y entonces eso llega con una difusión torcida a la población, y la población entonces va y busca el servicio de un individuo que no está preparado, pero también la disponibilidad física del centro donde lo atiende tampoco. Entonces por eso es que ocurren esos casos. Claro. Porque hay un protocolo de atención, un protocolo de preparación, un protocolo de seguimiento y hay un protocolo de acción en el acto quirúrgico que hace que el paciente tenga una cirugía placentera. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este tipo de ejercicio? Que nosotros tenemos muchos intrusistas. Incluso aquí tenemos personas que van a los centros, a los medios de comunicación, lo entrevistan para hablar de obesidad y no están entrenados. No están entrenados, porque lo que nosotros apoyamos, ¿qué es? A mí me invitan aquí. Entonces yo creo que el que dirige el programa tiene que ver, primero, si yo estoy en la sociedad, que lo que dicen mis papeles están correctos desde el punto de vista para hablar de esta patología en público. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ver el ejercicio. Entonces, el bombardeo que hay en lo que es lo social en redes, el bombardeo que hay en lo que es los medios vistos y escritos, hace que el paciente haga una elección que den esos resultados. Sí. Y el paciente, y perdone que le interrumpa, doctor, debe tomar conciencia, porque no hace tanto, como ya ustedes saben, una joven fue operada en una casa por un médico, en una casa, sí, donde no habían ni siquiera la cantidad de equipos, y la joven murió. Eso fue un caso que explotó a nivel nacional. La mayoría de esos, de cuando explotan esos tipos de procedimientos, esos tipos de acciones médicas, ocurren en eso. Se habilita una casa, que es un área de dar asistencia, habilitan un área de intervención y no aguanta ni siquiera el mínimo experticio de validación, no lo soporta, pero esos son los que más van a los medios, entonces deben cuidarse de eso. Sí. Bueno, por el sentido general vamos a hablar ya de lo que es la cirugía bariátrica, lo que sería el control del peso. Existen normas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y por la sociedad para abordar este procedimiento. Miren, nosotros hicimos cerca de 8 reuniones con la ministra pasada. La doctora Guzmán Marcelino. La doctora Guzmán. Hicimos reuniones con organismos diferentes, donde participó el MESI, el Ministerio de Educación Superior, la Sociedad de Cirujanos de Obesidad, la parte técnica del ministerio, para evacuar una resolución
que normar el ejercicio del médico de obesidad. Exacto. Eso no se pudo concluir y todavía estamos esperando respuesta del ministro actual para darle continuidad a ese ejercicio, porque nosotros no tenemos un marco regulatorio para este tipo de ejercicio. La cirugía de obesidad surgió como algo necesario, que las hacíamos los médicos cirujanos con habilidades. Entonces, igual que surgió la cirugía, antes la cirugía, los médicos que hacían cirugía eran médicos lo que nosotros llamamos empíricos, porque no tenían formación. Pero la única formación era que estaban en el ejercicio de uno que sí tenía formación, y eso lo llevaba a hacer más de 5 años en este tipo de ejercicio. Ya le daban la legalidad para que tomara la acción quirúrgica. Y tenemos todavía personas que son empíricos, que militan y ejercen la medicina en muchos centros de esta capital. No obstante a eso, luego de que surgieron las escuelas para formar cirujanos, formar neurocirujanos, formar otorrinos, que los oftalmólogos eran los que manejaban la parte de otorrino, pero ya tenemos escuelas, ya el oftalmólogo no puede manejarla. ¿Por qué? Porque hay una normativa. Ahora, antes, como no existían escuelas para el manejo de la obesidad, pues lo que hacían un entrenamiento de 1 mes, 2 meses con los cirujanos que tampoco tenían escuela, entonces en otros países, entonces se le permitía el ejercicio. No obstante a eso, ya tenemos escuelas, y aquí en nuestro país ya hay 2 escuelas. La escuela que imparte CEDIMAC, que es un fellow de 2 años, y la escuela que imparte el Hospital Salvador Begotier, que es una duración de 2 años. Entonces ya hay que normar el ejercicio de este tipo de actividad. ¿Para qué? Para obligar a los individuos que estén preparados, primero, porque ya tenemos cómo prepararlo, y segundo, para que se establezcan protocolos de seguimiento para que no ocurra eso. Que eso es lo que no hay. Entonces, para ser un médico cirujano del área de la obesidad, del control de la obesidad, tiene que ser médico general, médico cirujano, y luego hacer una subespecialidad en cirugía. Aquí en nuestro medio le obligamos al cirujano, como hay una falencia del manejo mínimamente invasivo en la mayoría de los hospitales que se gradúan y no ven un laparoscopio, entonces deben hacer 1 año de cirugía mínimamente invasiva. Y entonces el último año entonces se hace el entrenamiento para obesidad y cirugía metabólica. De eso yo quería hablar, y ahí, escúcheme que le interrumpa, doctor, de este tipo de técnica que ustedes están empleando. Nosotros hemos visto, ya que se ha popularizado mucho, la cirugía menos invasiva posible, ¿no? Menos invasiva posible, ya esta cirugía donde se producían 20 puntos, 30 puntos en el vientre, ya eso, me imagino que eso está mandado a guardar, ¿ya? ¿Verdad? No está mandado a guardar, porque la cirugía convencional será siempre una opción, una alternativa por problemas, pero hoy en día ya la mayoría de los cirujanos deben estar capacitados para hacer todo desde el punto de vista mínimamente invasivo. Y se está yendo lejos esto en Norteamérica. Nosotros ahora mismo tuvimos de un hospital de Nueva York rotantes, porque allá no hacen nada abierto para ver cirugía abierta. Entonces, porque se le está escapando, cuando se complica, entonces tiene que ir un médico de otro hospital que está entrenado en cirugía abierta, porque a veces se gradúan y no ven abierta. Se está haciendo cada vez menos imperioso la cirugía convencional, pero es una alternativa. Para el que tiene menos posibilidades, vamos a decirlo así. No, a veces tenemos problemas técnicos, tenemos problemas de manejo, que el cirujano laparoscopista pierde algo muy importante en cirugía, que es el tacto, porque lo que entramos dentro del paciente son instrumentos. Entonces necesitamos tener ese sentido hábil, y tenemos que convertir una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta. La disponibilidad, la comorbilidad del enfermo hacen que yo tenga que convertir una cirugía de mínimamente invasiva a una cirugía abierta. Entonces yo debo tener el entrenamiento para convertir esta cirugía en una cirugía abierta. O sea, la realidad es que dice qué hacer en el momento. Exacto. La realidad, cuando usted está con el paciente ahí ya en el quirófano, se procede a la cirugía menos
menos invasiva posible, pero si la realidad dice que no, hay que proceder a producir la incisión. Pues, y abrirlo, sí. Entonces, eso está ocurriendo en muchos estados de Norteamérica, que los futuros cirujanos no están viendo cirugía abierta. Ya. Doctor, mire, vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar ya a profundidad, ya más de cerca, porque ya nos acercamos a lo que es la cirugía bariátrica, en qué consiste ella, cuáles son los procedimientos que se están empleando en el país, los costos, cuáles son las condiciones que debe tener una persona para ser candidato a la cirugía bariátrica, porque hay muchas hipótesis. Hay gente que dicen que el médico te manda a aumentar para entonces producir la cirugía bariátrica. Vamos a comerciales y regresamos de inmediato con más. Continuamos con este interesantísimo diálogo con el doctor Rafael González García, médico cirujano, experto en cirugía bariátricas y metabolismo. Metabólica. Doctor, hablábamos al cierre del segmento anterior de la cirugía en sí, en qué consiste la cirugía, cuáles son las personas que son potenciales candidatos a la misma, de que si es cierto o no que en ciertos lugares del mundo, en Estados Unidos muy en especial, mandan a la gente a aumentar para poder ser ya el candidato a cirugía de esta índole. El asunto, comenzando por la última pregunta, el asunto de que envían al paciente a tomar peso, sí, es un asunto puramente de bolsa de valores. Okay. Comercial. Sí, comercial. El seguro no le cubre, en los Estados Unidos, por ejemplo, no le cubre la cirugía a los pacientes que tienen menos de 40, pero por encima de 35, si no tiene comorbilidad. Okay. Y lo que tienen, y no le cubre la cirugía a los que tienen 35 sin tener una patología que se agrave con el sobrepeso. Okay, sí. Por ejemplo, usted tiene diabetes, que está usando hipoglucemiante, pero ya pasó a usar insulina, es un agravante del sobrepeso. Entonces, ahí el seguro le autoriza la cirugía. Entonces, eso es un asunto que el que está sujeto a la cobertura de seguro, pues tiene que mandar el paciente a adquirir el peso para justificar eso. Pero no obstante a eso, este paciente tiene que tardarse 6 meses como mínimo en un programa ininterrumpido de dieta y ejercicio. Para ver si logra bajar el peso. Para el seguro cubrirle la cirugía. Yeah. Si no logra su objetivo, lamentablemente va al quirófano. Aquí en nuestro medio, pues el paciente lo operamos con 30 de índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque el paciente solventa su cirugía. Pero a veces tenemos el problema que hay un paciente que tiene obesidad, pero tiene una colelitiasis, eso es piedra en la vesícula biliar. Okay. Sintomática. Es imperante que hay que operarlo. Pero el paciente decide que no ir 2 veces al quirófano, paga su cirugía de obesidad y entonces le factura al seguro la cirugía que el seguro tiene que cubrirle. Entonces hay problemas con los auditores porque no quieren cubrirle la vesícula, que es una patología que está dentro de cobertura. Que claro, está dentro de cobertura. Pero no hay una autoridad para tú ir a quejarte. Yeah. Entonces es un asunto como que el seguro en este tipo de acción es ley, batuta y constitución. En este caso nos referimos a las ARS, a las aseguradoras de riesgo de salud. Las aseguradoras de riesgo de salud. Es ley, batuta y constitución. Entonces yo creo que debe insistirse en que el Estado mire hacia la obesidad y que vea la imperancia que existe para que los pacientes obesos, en vez de estar usando 200, 300 unidades de insulina, en vez de estarle pagando prótesis de una rodilla, después la otra, y después otra vez cambiar la prótesis, porque poner la prótesis de mayor capacidad porque está obeso. Sí, porque sigue aumentando. Exacto, porque sigue aumentando. Corregirle el problema de base, que es la obesidad. Ya. Entonces, ¿en qué consiste, doctor, este tipo de cirugía, ya la que ustedes están aplicando últimamente, que ya son la de menor, que si se quiere, espera para la recuperación del paciente?
La cirugía más popular aquí es la cirugía de manga gástrica. Nosotros estamos globalizados, igual que lo que ocurre en el mundo. La cirugía de manga gástrica comenzó a hacerse a finales de los años, del 2004, o a principios del 2004, finales del 2003 en los Estados Unidos. Pues fue una cirugía que tardó más de 6 años en comenzar a ganar terreno. Y ya para el 2009, la cirugía de obesidad representaba el 4% de los procedimientos hechos de obesidad en Estados Unidos. Pero ya para el 2011 ya representaba el 16%, y hoy en día representa el 58%, que es el procedimiento más utilizado para el manejo de obesidad en los Estados Unidos. Manga gástrica. Manga ¿En gástrica. qué consiste? ¿De reducción del estómago? Eso es un procedimiento en el cual nosotros resecamos entre el 60 y el 80% de la bolsa gástrica, es decir, del volumen de reservorio del estómago, dependiendo del grado de obesidad que tenga el individuo. Yeah. Entonces esto va a reducir la capacidad de absorción o de ingesta de alimentos. Esa es una de las ventajas que tiene la cirugía de manga gástrica, que como no altera la absorción, porque no creamos desviación de los alimentos, el paciente no tiene que tomar medicina de por vida. Le permite vivir al paciente casi una vida normal. Tiene una debilidad con relación al bypass, que la segunda cirugía más realizada en los Estados Unidos, que como todo lo que usted logre comer se absorbe, entonces es fácilmente engañable con los azúcares. Okay. El bypass es una cirugía diferente a la manga gástrica. Eso, bueno, como su nombre lo dice, es como un puentecito que se crea. Un puentecito, no, un puente de intestino que se crea, que va a tener una longitud de acuerdo al sobrepeso que tenga el individuo. Okay. El asa que va a ir arriba a conectarse con el estómago. ¿Y qué tan riesgosos son este tipo de cirugía, doctor? La posibilidad de tener una complicación mayor medida en nuestro país es casi igual a la que se mide a nivel mundial, 0.5, 0.7, ahí nosotros pendulamos. Es decir, en mi ejercicio, midiendo el ejercicio a 12 años, hace ya 2 años, nosotros teníamos un grado de complicación seria de 0.04%, que alrededor con un volumen de casos de unos 2.000 casos. En el caso del paciente diabético, porque todos sabemos el problema que tiene el diabético para cicatrizar, no se puede complicar. Un paciente que sea diabético, tenga obesidad, quiere someterse a este tipo de cirugía. Es un mito ya. Es un mito, okay. Porque se supone que el paciente que va a hacerse una cirugía de este tipo, una cirugía electiva, y impera ir a cirugía con el menor riesgo posible, y dentro de esos riesgos está tener controlado su actividad metabólica. Okay. En este caso, ¿qué? Una glicemia normal, una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, para evitar eso que antes el paciente que operábamos de diabetes no se cura. ¿Por qué que lo operábamos como operaban el tiroides, que se morían en salas de operaciones por una tormenta tiroidea, y eso no ocurre? ¿Por qué? Porque lo operábamos caliente. El diabético lo operaban sin control. Entonces por eso decían, no te puedo operar porque entonces no te cura. Pero es realmente que el paciente va a una cirugía electiva, y hoy en día ya no se permite que usted vaya a una cirugía electiva con riesgo. Usted va a una cirugía de emergencia a todo costo, a todo riesgo. Ahí sí. Pero en una cirugía electiva usted debe despejar todo lo que son los riesgos despejables para que el paciente vaya con el mínimo porcentaje de complicarse. Es decir, que un paciente diabético, antes de ser sometido a este tipo de procedimiento, debe pasar por un proceso del control de su metabolismo. Algo que tienen que entender los televidentes es que para operarse de una cirugía de obesidad se necesita un protocolo, que no es solamente el cirujano, que el cirujano no puede ser el único médico que le vea. El cirujano no es mago para resolverle. Exacto, para ir a cirugía con seguridad. Y no obstante a eso, el cirujano no debe ser el que le dé la dieta. La dieta debe dársela el nutriólogo, que se va a encargar de que los procedimientos y los protocolos de pérdida de peso se cumplan. Entonces, cuando vamos a un consultorio para solicitar o demandar una cirugía de obesidad, tenemos que ver que el cirujano nos indique la visita a 5 especialistas básicos, además de su consulta. Primero, el endocrinólogo nutricionista, que es el que le va a dar el seguimiento, que debe verlo al otro día de la cirugía, entregarle una dieta que dicta el protocolo que debe revisar en las primeras 5 semanas cada 7 días, es decir, semanal,
¿Para qué? Para que el paciente pueda hacer los ajustes junto con su médico. Para que entonces el paciente cuando pierda peso no se ve enfermo, se le cae el pelo, se le pierden las cejas, se le fragmentan las uñas. ¿Por qué? Porque no tiene un buen seguimiento nutricional. Cuando es el cirujano que le da la dieta, usualmente eso se obvia y le da la dieta a todo el mundo igual. Entonces debe ser el nutriólogo, que es el protocolo que el paciente debe exigirle al médico. El otro especialista que debe verlo es el gastroenterólogo. Usted no debe someterte a una cirugía del estómago sin que le haga una endoscopía. ¿Por qué? Si su estómago está enfermo, si tiene un tumor, si tiene una infección, hay que curarla porque voy a cortar sobre un tejido contaminado. Y no lo sé, porque no le hice endoscopía. Entonces hay que llamar la atención. Cuando usted vaya al cirujano, hay que hacerle una endoscopía y hacerle biopsia para el Helicobacter pylori. Y algo muy importante, como aquí el 95% de los procedimientos que se hacen son manga gástrica, es una cirugía de alta presión, que el paciente que no tiene reflujo lo induce. Y entonces el paciente que tiene reflujo no debe ir a una cirugía de manga gástrica sin tener una biopsia del esófago distal. Porque estamos propiciando, es decir, la principal causa de que ocurran tumores, adenocarcinoma en el esófago distal es el reflujo por esófago de Barré. Entonces, si usted no le han hecho endoscopía y usted siente agriura, que tiene que levantarse en la noche, eso es reflujo. Si tiene ronquera frecuente, si tiene tos frecuente, eso es reflujo. Entonces, no permita que le hagan una cirugía de obesidad sin antes hacerle una endoscopía y medir esto, porque le están haciendo daño, que no lo van a medir en el mismo acto de la cirugía, pero 1 año, 2 años, 3 años después lo vamos a ver. Entonces, otro médico que debe verlo es el cardiólogo, y el protocolo de preparación dicta que el cardiólogo debe hacerle un electro y un eco, como mínimo estudio de inclusión. A veces se necesita hacerle pruebas de esfuerzo, hacerle muchísimas cosas que el cardiólogo tiene que despejar para que el paciente vaya a una cirugía segura. Otro especialista que debe verlo es el neumólogo, porque vamos a llenarle la barriga de un gas que se llama CO2 al paciente para poder tener espacio y trabajar. Y hay que ver que su fracción inspirada esté por encima del 70%. Si está por debajo de ahí, hay que darle tratamiento. Pero otra cosa, hay que ver si tiene apnea del sueño. El paciente que tiene apnea del sueño, dependiendo del grado, tiene que ir a un tratamiento previo con una máquina que se llama CPAP y dormir con ella por lo menos 30 días antes de la cirugía y 30 días después, que es donde viene el problema. O sea, que todo un protocolo que se sigue. Todo un protocolo para no tener complicaciones. Pero no obstante a eso, también, el último médico que debe ver este paciente es el trabajador de la conducta. Psicólogo entrenado, porque ya hay entrenamiento para este tipo de cosas, o psiquiatra. Cuando el paciente demanda medicación, los adictos y eso, entonces debe ver un psiquiatra, que son los que indican medicamentos. Cuando solamente demanda intervención, es decir, los famosos consejos, la psicoterapia, entonces puede ver el psicólogo. Ahora bien, ¿cuál es la misión del trabajador de la conducta? Ver si hay alguna patología de alteración del pensamiento, tipo depresión, es una contraindicación. ¿Por qué? Porque un paciente que podía ir a una pizzería y comerse una pizza completa, ahora se va a llenar con un pedacito. Y eso puede ser un estímulo exógeno para que el paciente desate una idea suicida. Doctor, hay una situación a la cirugía. Pero otra cosa, excúseme Ramón, es que el psiquiatra también debe ver el grado de compromiso que el paciente tiene con la cirugía, que no solamente sea el grado de compromiso de pagarle al doctor, sino el grado de compromiso para ¿qué? Para cumplir las recomendaciones médicas. Y tercero, ver si el paciente tiene o no alguna adicción, que es una contraindicación. Si el paciente tiene adicciones, es una contraindicación, porque el que tiene adicciones usualmente no tiene conducta de hacer lo que se le dice. Ahí justamente iba, doctor, hay muchas personas que se han sometido a este tipo de cirugía y en pocos años, hay personas muy amigos tuyos, amigos míos, hemos visto sometidos a esto y en pocos años de repente vuelven a ganar peso. Entonces, ¿qué hacer para que esa persona que se somete a una cirugía ha seguido todo este protocolo inicial prequirúrgico, pero después al parecer no da continuidad a las recomendaciones del médico? ¿Qué hacer al respecto? Ahí hay 3 factores a evaluar. Primero, la elección del paciente, que ahí entra el trabajador de la conducta, que debe ver si hay que darle seguimiento, meterlo a terapia de grupo posterior. Segundo, el tipo de procedimiento al cual fue sometido.
Okay. Eso es importantísimo. Y tercero, que no deja de ser importante, es realmente con quién se operó. Sí, aquí mismo yo hablé de cirugía de revisión exactamente de un clan que se estaba poniendo en la plaza, que nos están tomando como conejillos de India haciendo estudios en humanos que deben hacerse y lo vienen a hacer aquí, y eso lo permitió la Plaza de la Salud. Ahí entonces, mismo, doctor, por las razones de tiempo, ¿qué tipo de cirugía entonces es la que puede provocar recaída en el paciente, que el paciente vuelva a ganar peso, y qué otro tipo de cirugía no? Todas las cirugías, o sea, la cirugía más recomendable, ¿cuál es? Todas las cirugías tienen ese riesgo cuando el paciente no sabe hacia dónde va. Recuerda esto, X-Men, que decía, debo saber hacia dónde voy porque puedo terminar en un muro, y entonces ya de ahí no puedo mudarme, el que se teletransportaba. Entonces el paciente debe saber que la cirugía de obesidad no es mágica. Si le hacemos un bypass, el 15% de los pacientes que se hacen bypass ganan peso en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no dejan de comer carbohidratos. Hasta el 30% de los pacientes que se le hace manga por encima del 5º año ganan peso porque no dejan de comer carbohidratos. Y es un asunto de seguimiento y elección del enfermo. O sea, que la clave es la ingesta de carbohidratos. Esa es la clave. Paulino, esa es la clave. Entonces la gente cree que comer azúcar es yo ir a la despensa y coger una cuchara y comerme el dulce. No. Todo lo que tiene almidón es azúcar. Y usted ahorita se come una galleta salada, y esa galleta que está bien salada, usted la mastica por 15 segundos, la tialina salival rompe el almidón que tiene glucosa y ya le sabe dulce. Ya le sabe dulce. Entonces eso es azúcar, está comiendo azúcar. Los pastelitos, por más salados y con carne que usted se lo come, está comiendo azúcar. La harina. Entonces la obesidad es ese resultado, por eso es que es evitable. Es el resultado de la mala mezcla de los nutrientes. Si yo estoy haciendo una mezcla dominantemente de carbohidratos, ¿qué es lo que ocurre? En detrimento de las otras fuentes de nutrición, como son la proteína y los lípidos. Bueno, doctor, finalmente, nuestros amables televidentes me están escribiendo por aquí cómo pueden contactarlo a usted, en qué lugar usted ofrece sus consultas. Yo tengo entendido que es jefe de cirugía del Marcelino Vélez, sí. Trabaja también en otros centros clínicos privados del país, por lo menos que nos dé su correo electrónico, sus teléfonos, para que cualquier amable televidente que requiera de su servicio pueda contactarlo. Bien, antes de hablar de lo particular, debo hablar de lo general. Siempre que vayas a buscar una consulta con un cirujano de obesidad, búscalo en la página de SODOCIME y ve que pertenezca a la sociedad. O sea, eso es lo que da seguridad, porque nosotros adoptamos ya como sociedad una conducta. El paciente que se complica en manos de uno que no está documentado, no lo vamos a aceptar en los centros de referencia, porque el gran problema es que tenemos muchos operadores intrusistas que entonces no saben manejar la patología de complicación, ni tienen la contingencia en el centro, entonces no lo vamos a aceptar. Entonces es importante que el paciente, cuando va a elegir su doctor, que no tiene que ser el doctor Rafael González, vea que ese doctor está documentado en la Sociedad de Cirujanos de Obesidad que ya existe en nuestro país. Cuando quieran entonces encontrar al doctor Rafael González, entonces me pueden buscar en bariatricagonzalez.com. Eso es un logo con un lector. Cuando usted lo introduce eso, le va a dar toda la información de quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Ok, perfecto, excelente. Bueno, pues gracias al doctor Rafael González, que no es el ministro de Salud Pública. Sánchez, son tocayos, pero entonces pues nada, continúen con Buenos Días Santo Domingo, que en breve pues estará la segunda hora ya, la parte divertida, el mundo del espectáculo, el mundo de los deportes a propósito del Mundial de Fútbol, y continúan las puertas de Buenos Días Santo Domingo para el doctor Rafael González. En una próxima ocasión pues podríamos tenerlo de nuevo con nosotros aquí en Buenos Días Santo Domingo. Muchas gracias.